Bueno, en este bloque vamos a hacer algunos comentarios sobre Enrique Pillon Rivière, para ponerle un poco de color a algunas cosas que han estado leyendo y viendo en prácticos, y seguir entendiendo por qué durante la década del 60 hubo en Argentina un psicólogo psicoanalista a dominancia kleiniano, pero con distintas variantes, con una variante más ortodoxa, propia de los psicoanalistas del APA, otra muy comprometida con lo social, con cuestiones muy interesantes que hoy sería muy importante recuperar y poner a trabajar, ¿sí? Adecuar todas las transformaciones correspondientes, pero nutrirse de algunos de esos elementos, y tiene que ver con esta variante más universitaria, representada por Blecher y Pillon Rivière, aunque ustedes saben que Pillon, el que hablaba, el que daba clase en la universidad era Blecher. Pillon nunca dio clase en la universidad, sin embargo, era el ideólogo principal y Blecher fue más bien su discípulo, uno de sus mejores discípulos. Bueno, como estarán leyendo en la diapositiva los que están leyendo, Enrique Pillon Rivière era hijo de padres franceses, había nacido en Ginebra en 1907, había llegado a Buenos Aires en 1910, cuando sus padres se instalan en Chaco. Viene a estudiar medicina a Buenos Aires para dedicarse a la psiquiatría y va a leer a los franceses, otra vez la recepción francesa, como Henri Claude, Henri Ey, y también va a tomar conocimiento de la existencia del joven Lacan. Después se va a vincular, va a formar parte del grupo fundador de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en 1942, al vincularse con Arnaldo Raskowski, Ángel Garmas, Celes Cárcamo y Mary Langer para producir ese acontecimiento. Pillon se analiza con Garma desde el modelo de Klein y se casa con Arminda Verasturi, que comienza a atender niños y a tener un intercambio epistolar directo con Melanie Klein a partir de 1945. Ahí pasa esto que yo ya les decía en otro bloque, de los hombres hacen la teoría, las mujeres la clínica de niños, o los hombres hacen también la clínica de adultos, las mujeres la clínica de niños, como si no fuera la clínica de niños lo más difícil de hacer, o justamente, en realidad, como era lo más difícil de hacer, aunque todos decían que eran boludeces, se ocupaban las mujeres, como siempre. Pero Pillon, bueno, también formaría a Blecher, y iba a poner a Mazzotta en contacto con Lacan. Hay un mito, está basado en una escena indudablemente verídica, pero está como agrandado, ¿no? Es un momento que se convierte, tiene como hecho un zoom fenomenal, como si fuera el Big Bang del lacanismo argentino, que es el momento donde Mazzotta recibe de manos de Pillon un libro de Lacan que Pillon saca de su biblioteca y se lo entrega, y varios historiadores del lacanismo mazzotiano han convertido ese gesto en la piedra fundamental, el momento originario. Por supuesto, hay sectores del lacanismo actual que hacen de cuenta que Mazzotta no existió, así nomás, porque hay disputas y operaciones de sentido que tienen que ver con tratar de algún modo de contar de distinta manera la historia y de situar de otro modo los orígenes, y hay operaciones que apuntan a dejar afuera de los orígenes del lacanismo argentino a Mazzotta, porque no tenía título, porque
digamos, tomando elementos que no son válidos en la época, ¿no? Hoy en día desautorizar a alguien porque no tiene título y sí, rápidamente obtenés un consenso en la desautorización. Pero en esa época a nadie le importaba ni que Mazota ni que Ciarreta no tuvieran título y eran referentes fundamentales. Pero bueno, se hacen operaciones intentando hacer desaparecer de la historia Mazota en los orígenes del lacanismo, para partir de otros puntos de partida, para configurar los orígenes y las referencias de otra manera y que eso permita encaminar mejor la orientación que quieren que las cosas tengan en el presente. Es otra vez los usos de los sentidos de la historia para producir operaciones que siempre están vinculadas con la actualidad. Bien, entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Ya vieron ustedes Pillón, pero dos o tres comentarios. Algo que en esa época, por ejemplo, se usaba mucho en la formación de los psicólogos psicoanalistas, era la lectura, digamos, pichoniana de Freud. Entonces, era muy frecuente que se citara este primer párrafo del capítulo introductorio a la psicología de las masas y análisis del yo de Freud, de 1921, donde dice: la oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas, que a primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciñe al ser humano singular y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus mociones pulsionales. Pero solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social en este sentido más lato, pero enteramente legítimo. Se recuperaban este tipo de afirmaciones de Freud y se producía una articulación y cierta amalgama que apuntaba a la construcción de un perfil de un psicólogo que tuviera al psicoanálisis entre sus herramientas principales y estuviera al servicio de la transformación de la sociedad. Por eso, en esa época, el auge del concepto de ECRO, de Pichon-Riviere, el esquema conceptual referencial operativo, que es la clave de la transmisión y de la propuesta de apropiación del psicoanálisis que ustedes van a ver en José Blecher en la clase inaugural que da en la universidad. Cuando Blecher da su primera clase como docente de la carrera de psicología, en 1959, esa clase se desgrabó y se publicó, y la trabajamos acá, la voy a trabajar yo particularmente. Está haciendo una propuesta respecto de cómo pueden apropiarse los psicólogos de los contenidos psicoanalíticos, que se basa en este concepto de Pichon-Riviere que había sido su maestro, el ECRO. Esquema por conjunto articulado de conocimientos, conceptual porque remite a un conjunto organizado de conceptos universales, avalados por una comunidad científica, ¿sí? Era la epistemología de la época, bastante precaria. Después todo esto va a ser exagerada, apocalíptica y severamente criticado por el lacanismo, con efectos muy nocivos, por no sostener, por no adecuarse a la nueva matriz epistemológica que va a entrar justo
a partir de mediados de la década del 60, junto con el estructuralismo y de la mano de Althusser. Entonces, esquema conceptual referencial, porque se referencia en un contexto en el cual se inserta ese segmento de realidad sobre el cual se está operando, y operativo, porque se propone modificar activamente la realidad, busca cambios. Entonces, Pillon decía que todos los seres humanos teníamos nuestro ECRO, nuestro esquema conceptual, referencial, operativo, que era como una manera de decir que cada cual tenía de algún modo cierta singularidad en su formación por el contexto en el cual la había recibido y en el cual vivía, el tipo de conceptualizaciones de la época que uno tomaba, la idea de operar sobre la realidad para transformarla. Entonces, lo que va a plantear después Blecher a los estudiantes es que incluyan en su ECRO al psicoanálisis y dejen que el psicoanálisis produzca las transformaciones que tenga que producir, digamos, y que lo tengan como de fondo, yo diría que como de basamento estructural para pensar la práctica profesional como psicólogos. Esto lo vamos a ver más adelante. Después acá quería mostrarles un párrafo muy simpático de Alfredo Moffat, hablando sobre Pillon Rivière, en la época de la desmanicomialización, en la época ustedes saben que Pillon Rivière encabezó las primeras experiencias más progresistas de la historia del campo psi argentino, en la dirección desmanicomializante, la famosa experiencia de Rosario, ¿sí? Muchas situaciones de una psicología comunitaria que se nutría del psicoanálisis, que tenía un posicionamiento político, que tenía como objetivo la transformación social y que ponía al psicoanálisis en un ejercicio interdisciplinario y al servicio de todos. Esta variante era francamente muy distinta de la variante ortodoxa que circulaba en paralelo en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Moffat cuenta esta anécdota, dice que en uno de esos días de lucha para volver a la vida a los internados, lucha para volver a la vida a los internados, a la vida psíquica obviamente, le digo, che, Enrique, en el hospicio nos acusan a nosotros, los de la Peña, nos dicen que somos un grupo de prostitutas y delincuentes liderados por un psicópata mesiánico. Bueno, como en todas las épocas de la historia, siempre estaba esa grieta, ¿no? Y por supuesto, todo el estamento, el establishment médico, manicomializador, y toda la derecha clásica reaccionaria argentina, que siempre pugna por una sociedad mejor, claro, consideraba que, imagínense, ¿no? Mujeres psicólogas que interactuaban mano a mano, cuerpo a cuerpo con los pacientes eran putas. Y los tipos eran, por lo menos, delincuentes liderados por un psicópata. Y dice que Pillon le contestó, tienen razón, porque el enemigo es el que mejor te define. Y aclaró, si los muchachos van allá a cuestionar el hospicio y las formas represivas, son delincuentes. Si las chicas bailan con los pacientes cumbias y chamamé, son prostitutas. Ah, y además, si hay alegría, es que pasan vino. Y aclara Alfredo, nosotros tomábamos naranjada con agua para estirarla. Finalmente, si vos no tuvieras algo de psicópata mesiánico, no te seguirían, así que ellos tienen razón. Enrique usaba el pensamiento paradojal. A veces decía, ¿qué paradoja, che?
¿Se entiende el juego? Tomaba los elementos y buscaba de qué modo podía leerlos en clave paradojal. Bueno, estos elementos son algunos que yo les quería mostrar sobre Pillon, como para coronar el, el resto de lo que ya vienen viendo en prácticos, y le daría ahora una vueltita más breve al bloque anterior, repasando algunas cosas, ¿no? Volviendo a la formación en Argentina en los años 60, eh, pero que también incluye la cuestión de los psicoanalistas de la APA, ¿no? Acá en esta diapositiva la voy a leer para que se queden tranquilos los que están con solo audio, pero son todas cosas que ya dije en el bloque anterior, excepto una. El analista en este modelo interpretaba permanentemente, ¿sí? Por eso, también para entender el tipo de vicio, los problemas que va a arrastrar el lacanismo, que va a reemplazar a este paradigma, para entender lo que hoy son los vicios más preocupantes del lacanismo, es importante entender a qué paradigma reemplazó y cuáles fueron las claves del reemplazo. Porque fíjense, el perfil de psicólogo psicoanalista anterior al desembarco de las ideas de Lacan en Argentina era un perfil de alguien que interpretaba, que hablaba, era un psicólogo que hablaba mucho, probablemente demasiado, porque la formación ortodoxa kleiniana proponía una interpretación casi permanente. Imaginen un psicoanalista que cada 5 minutos te interpreta como subtitulando lo que vos vas diciendo. Era un estilo bastante intrusivo, que, huelga aclararlo, de todas maneras, funcionaba, ojo, ¿sí? Funcionaba, como siempre les advierto. Pero, claro, ¿a dónde se fue, cómo se va al pasto el reemplazo de ese modelo? Se consolida con el paso del tiempo en el modelo lacaniano que lo sucedió, un perfil de psicólogo psicoanalista silencioso, que casi no habla, sino cuando habla es porque con un tiro va a matar 10 pájaros, ¿no? Y tiene que ser un tiro corto igual, porque no se puede usar frases muy largas, porque no, cualquier cosa que diga el analista corre el riesgo de que se le salga como algo de lo personal, que sería terrible para el paciente. Se constituyeron como extremos opuestos, ¿sí? Pero bueno, eh, para entender también por qué cada paradigma trae ventajas y desventajas, ¿no? Porque claramente en Argentina el lacanismo fue tomando la forma que tomó, en parte por razones propias que tienen que ver con el modelo en sí mismo de Lacan, pero también por las características del modelo anterior a quien vino a reemplazar. Lo mismo va a pasar con el próximo paradigma que de alguna manera reemplace al lacanismo, cosa que algún día va a suceder. No tengo idea qué características va a tener ese nuevo perfil, pero la historia tarde o temprano hace su trabajo transformador. Bien, entonces, el analista interpretaba perfectamente, había como un repertorio básico, y esto tiene mucho que ver con el tema del prejuicio de la naturaleza y la disciplina del sentido. Porque si algo tenía el modelo kleiniano, entre sus desventajas, es que la concepción de Klein era muy biologicista, era muy instintivista. Todos teníamos más o menos los mismos fantasmas en el aparato psíquico, ¿sí? Y por lo tanto, si todos pasábamos por un análisis, a todos tarde o temprano nos iban a hacer más o menos las mismas grandes interpretaciones. O sea, había una cantidad de interpretaciones que un analista tenía que hacerle a un paciente que eran siempre más o menos las mismas, porque había una creencia en una concepción de los seres humanos como muy generalizada, digamos, donde todos teníamos, por ejemplo, una suerte de ello bolsa
contenedor de un conjunto de fantasmas que eran más o menos los que estaban estipulados en la teoría. Entonces, ¿qué pasaba? Un buen analista no era el que, no tiene que ver con la representación que está más consolidada hoy, ¿no? De que un buen analista es aquel que puede escuchar la singularidad de cómo se organizan los sentidos, las significaciones subjetivas en cada paciente, ¿sí? Y qué función cumplen y cómo unas se relacionan con otras y al fin y al cabo en cada cabeza hay un mundo que tiene una singularidad bastante singular, aunque se maneje con leyes que nosotros estudiamos y que nos permiten leerlo, escucharlo y producir las interpretaciones que consideremos necesarias, eh, aunque disponemos de elementos de carácter universal, eh, no pensamos que lo que hay en el psiquismo de las personas es siempre lo mismo, más bien todo lo contrario. En esta época, entonces, el buen analista no pasaba por el que podía ir escuchando y construyendo y descifrando de qué se trataba ese mundo mental del paciente, sino que el buen analista era el que encontraba el momento adecuado para colocar las interpretaciones que ya tenía en una suerte de metapsicología de bolsillo, un repertorio básico, un preformado. Entonces, ser buen analista era ser buen tiempista, era escuchar el discurso hasta que apareciera un determinado fantasma y interpretarlo exactamente en el momento en que aparecía, porque eso era lo que garantizaba que el paciente pudiera entenderlo y apropiarse de ese conocimiento. Si yo le digo a un paciente, en algún momento vamos a ver que tenés tal fantasma, no le sirve de nada, no le sirve absolutamente de nada. Pero en un determinado momento, cuando eso se está verbalizando, la interpretación en la transferencia, aquí conmigo ahora, era la interpretación ideal, porque mostraba ese contenido que ya se sabía que iba a estar en el psiquismo del paciente, porque la teoría así lo indicaba, y en el momento en el que se desplegaba, se interpretaba. Entonces esa era la versión ideal del análisis, con lo cual un buen analista era un buen tiempista, era el que sabía escuchar la presencia y elegía el momento de gastar, de administrar con precisión la pólvora, digamos. Es una concepción muy diferente a la que puede haber hoy en día. Por otro lado estaba este concepto de identificación proyectiva, ¿sí? Pero todo, como les vengo diciendo, endógenamente determinado. Entonces había momentos en los análisis que era como un ping-pong, porque el paciente hablaba de terceridades o de terceras personas, y el analista todo el tiempo le decía, eso es una parte suya, fíjese, porque tal cosa. Ah, pero entonces tal vez a usted le pasa lo mismo que le molesta del portero de mi edificio. Este portero del edificio que usted caracteriza como malhumorado, descortés, ¿no representará de alguna manera ese estado en el que usted dice que a veces entra usted y que coincide con los momentos en los que discute con su mujer? ¿No vendrá por ese lado la referencia al portero de mi edificio? Esa era eso era una típica interpretación de subtitulado, de eh, tiempismo y de reintroyección de lo proyectado hacia afuera por el paciente. Por eso, como les conté en el bloque de anoche, el grupo Lelutier tenía un sketch que era "Ya entendí lo que es el psicoanálisis, el que lo dice lo es". Ahora bien, todo esto podría decir, pero qué horror el psicoanálisis de esa época. Bueno, sí, visto desde hoy, hay un alto porcentaje de cosas que uno no haría, no hace de esta manera. Sin embargo, esta gente tenía una creencia a ultranza en el sufrimiento psíquico, ¿sí? No perdía de vista nunca que el paciente sufría,
y sentían la necesidad de hacerse cargo del sufrimiento del paciente. Es decir, digamos, todo lo que ahora nos puede parecer un modo de una práctica eh, no recomendable, se hacía con plena convicción, con absoluta creencia de que de ese modo se podía ayudar a aliviar el sufrimiento del otro, ¿sí? Y desde un lugar donde el analista sentía que era responsable de la salud psíquica y mental de su paciente, este, es decir, que no se hacía desde un lugar como de otredad superada, despectiva. Y sobre todo nunca se perdía de vista que había sufrimiento en juego. Esto lo subrayo mucho porque obviamente el paso del tiempo convierte en obsoletos muchos de estos elementos, pero lo cierto es que cuando alguien trabaja desde una posición profesional que tiene convicción, que cree en lo que está haciendo y que lo hace con profesionalismo y racionalidad teórico-clínica, eso siempre produce efectos saludables en los pacientes, más allá de que uno pueda pensar que tal vez las intervenciones podrían producir mayores o mejores efectos si se hicieran de otra manera, ¿sí? Puede ser, de hecho, hoy ya no es una escuela dominante el cleinismo, pero eh, hay que entender que cuando una relación entre dos personas en lo que Jean Laplanche llamaría asimetría o situación antropológica fundamental, como es la transferencia, ¿sí? Porque el paciente eh, repite patrones transferenciales históricos con el analista y despliega ahí lo más íntimo de su acontecer psíquico, eh, el dispositivo analítico es muy poderoso en su potencia transformadora cuando se ejerce con racionalidad. Entonces, independientemente de los modos de pensar el funcionamiento psíquico, una práctica realizada con coherencia siempre ofrece a los pacientes una posibilidad de apropiarse de, digamos, siempre produce un efecto saludable que es la ampliación del campo representacional preconsciente del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre algo del orden de lo no simbolizado puede ser ingresado en la simbolización, y esa es como una dirección de la cura inobjetable desde cualquier corriente psicoanalítica, digamos. Cuando un tratamiento pone en simbolización algo que no estaba en simbolización, siempre es del orden de una ganancia para el psiquismo, porque lo que no entra en simbolización es precisamente lo que en psicoanálisis se llama pulsión de muerte y compulsión a la repetición. Entonces, poner en historia, hacer entrar en la memoria, tornar elementos como pensables, sea desde el marco teórico que sea y con la técnica que sea, produce una ampliación del campo representacional, del capital simbólico, y eso siempre es ventajoso en el plano de la salud mental. Por otra parte, no deja de ser interesante la importancia que le daba el cleinismo al concepto de inconsciente, más allá de que lo entendiera de otra manera, y no perdía de vista que la clave del asunto era que los seres humanos teníamos que defendernos del ataque de lo pulsional y de la violencia de su fantasmática, digamos. Los fantasmas teorizados por el cleinismo siempre tienen un carácter muy violento. Nombran esa cosa tremendamente atacante de lo sexual cuando está desligado. Bien. Por eso hay un texto en la bibliografía complementaria de Jean Laplanche
no solo para recordarles que Laplanche no hizo solo el diccionario, sino también para mostrarles el tipo de trabajo que hacía. Es una conferencia que Laplanche da en México cuando Sylvia Bleichmark, que está exiliada de Argentina y está en México, empieza a hacer la tesis doctoral con él y empieza a viajar a Francia y luego lo lleva de viaje a México para que dé una serie de conferencias al grupo de psicoanalistas argentinos y mexicanos en el que estaba Silvia durante el exilio en México. Y una de las conferencias que da Laplanche se lleva de título la pregunta de si hay que quemar a Melanie Klein, ¿no? En el momento en el que ya el cambio de paradigma y el lacanismo era hegemónico. Y tiene párrafos como este. Él dice, detengámonos un instante. Aparentemente destruyo, porque la viene criticando, destruyo Melanie Klein haciendo resaltar sus contradicciones. Pero mi meta es otra. Es demostrar, más allá de sus contradicciones, cómo las exigencias de Freud y de Klein se encuentran, se profundizan la una a la otra. Esta exigencia es el reconocimiento del mundo inconsciente, que es algo completamente diferente del calco olvidado de nuestra infancia. ¿Sí? Es decir, el mundo interno, ese realismo inconsciente, no coincide con lo que olvidamos de la infancia. Entonces, dice Laplanche, es el reconocimiento, verlo de ese modo, es el reconocimiento de la verdad de la pulsión, más allá de las asimilaciones biologizantes que harían de ella una variedad del instinto y de los comportamientos adaptativos. La verdad de la pulsión como constitución del objeto atacante interno. Lo que está diciendo Laplanche es que el hecho de que Klein conceptualizara lo pulsional como un objeto atacante interno, ¿sí? Como un cuerpo extraño, que era una expresión de Freud, ya no me acuerdo en qué texto, más allá de que considerara que el origen de eso era biologicista, innato, y que por lo tanto podían generalizarse demasiadas cosas que hoy no pensamos que sean generalizables, más allá de esa parte, la conceptualización de que los seres humanos somos la resultante del conflicto o que la psicopatología es el modo en el que nos defendemos de algo interno que nos ataca y que es del orden de lo pulsional, esa concepción es rescatada por Laplanche en un mensaje que tiene esa conferencia de no podemos quemar la historia, no podemos declararlo todo obsoleto, hay que hacer trabajar los paradigmas que al mismo tiempo vamos abandonando para separar aquello que vamos a considerar obsoleto de aquello otro que puede conservarse y que además opera como faro de una dirección que no estamos dispuestos a abandonar. Entonces, ya hacia el giro de los 70, Willy Baranger, un kleiniano de los más importantes que sistematizó de la mejor manera lo que sería la recepción argentina del kleinismo, en su libro Posición y objeto en la obra de Melanie Klein, decía que la fantasía inconsciente, concebida como contenido genéticamente heredado, constituido como conjunto de fantasías, impone un marco prefijado a toda experiencia posible, casi a la manera de las formas a priori de la sensibilidad en Kant. Baranger, entonces, en un trabajo de sistematización muy importante del kleinismo, se va convirtiendo a la vez en alguien que hace cierta reflexión autocrítica al interior del kleinismo y en un determinado momento empieza a mostrar cómo la premisa epistemológica de que lo que hay en el inconsciente es heredado genéticamente condiciona la experiencia, porque es ese psicoanalista que ya piensa
que bueno, que pase lo que pase en la vida de una persona, lo que le va a tener que interpretar es cómo se le aparece en un determinado conjunto de fantasías. Con lo cual, hay algo ahí que está prefijado y que está predeterminado, que tiene una carga excesiva, es un modelo tremendamente determinista. Cuanto más determinista es algo, más difícil es la posibilidad de su transformación. A fines de los 60, todos los marcos prefijados de la década del 60 terminan estallando. Los políticos, los epistémicos, porque hay una revolución epistemológica, ingresa la sociología de la ciencia, ¿sí? El conocimiento entonces se produce, es histórico, es político, se vincula con contextos sociales, con objetivos, con intereses de los gobiernos. Todos esos elementos vinculados a una nueva visión de la ciencia son de esa época, ingresan a fines de la década del 60. Antes se conservaba la idea, esa idea de la visión estándar de la ciencia, como si realmente fuera posible que la ciencia fuera algo que estuviera aislado, desvinculado totalmente de la política y que pudiera garantizar no sé qué objetividad virgen, digamos. Esa idea va a estallar, los, la, va a haber revoluciones que van a terminar con el capitalismo en algunos lugares del mundo, como Cuba, y van a cuestionarse severamente las políticas institucionales ortodoxas de la Asociación Psicoanalítica Argentina a través de los grupos Plataforma y Documento, esa tercera variante del psicoanálisis argentino a dominancia kleiniano de la que les hablé ayer, ¿sí? Que encabezados por tipos como Raúl Ciarreta van a cuestionar y van a producir un vaciamiento de la APA argentina que va a dejar a la APA con menos gente adentro que afuera en estos grupos, plataforma y documento. Ustedes tienen bibliografía, creo que de prácticos, para leer sobre esto. Entonces se va a producir esa combinatoria entre el ingreso del psicoanálisis francés y un campo general de ideas respecto del encuentro necesario entre la práctica específica y los problemas históricos sociales de la sociedad argentina. Bueno, me parece que acá detengo este bloque, sí. Dejo de compartir, dejo de grabar. Adiós.